La Asociación Internacional de Odontología y Discapacidad, IADH, ha desarrollado una plantilla de información basada en evidencias científicas sobre COVID-19 y odontología, con la intención de proporcionar información útil para todas las personas implicadas en la odontología y en particular en la atención de personas con discapacidad. La idea es recopilar información sobre todo lo que necesitamos saber acerca del virus, periodo de incubación, síntomas, grupos de pacientes, clasificación de casos, profesiones de riesgo, vías de transmisión, prevención de transmisión directa, prevención de transmisión desde objetos o superficies, higiene de manos, tratamientos odontológicos, equipamientos para protección personal, organización de la clínica odontológica, personal del equipo de salud con sospecha o confirmación de COVID-19 y discusión sobre qué pasa con las personas con enfermedades crónicas o con emergencias locales y regionales. Como hemos escuchado mucho en esta época sobre el COVID-19, sabemos que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. El coronavirus se descubrió en los humanos en la década de 1960. Existen alrededor de 7 tipos de coronavirus que pueden infectar a humanos. Este nuevo tipo de coronavirus y la enfermedad se desconocían hasta su aparición en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Este nuevo virus se denominó SARS-CoV-2. COVID-19 es el nombre que le dio la Organización Mundial de la Salud, basado en el acrónimo del inglés Coronavirus Disease 2019. Hasta el momento no existe tratamiento ni vacuna contra COVID-19, pero existen sí muchos grupos de investigación que están desarrollando trabajos en el mundo contra reloj para poder lograr algún tipo de vacuna de inmunización. Este virus es mucho más contagioso que el de una gripe estacional. Su periodo de incubación va en el tiempo en que puede transcurrir en el momento de la infección y la aparición de síntomas, estimado en un promedio de 5 días, con un rango aproximado de entre 3 a 7 días y un máximo de 14 días. Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca, fatiga y dificultad para respirar. Algunas personas pueden presentar dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal, moquillo nasal, dolor de garganta, confusión, vómitos o diarrea. Estos síntomas comienzan gradualmente y dependiendo de la severidad del caso, una radiografía de tórax puede evidenciar una neumonía bilateral. Las personas infectadas asintomáticas o con síntomas leves pueden contagiar la enfermedad. Alrededor de un 15%, es decir, 1 de cada 6 personas infectadas, puede desarrollar síntomas severos, en particular la depresión respiratoria. De este porcentaje, aproximadamente el 5% necesitaría cuidados intensivos, con una tasa de mortalidad de este 5% que varía entre el 40 al 70%. Recapitulando un poco lo que hablábamos de los síntomas, en orden de frecuencia de aparición, podemos decir que la más frecuente es la fiebre, casi un 90% de frecuencia en los casos positivos. También es muy alta la frecuencia de tos seca y un poco menos de fatiga y producción de esputo. Los grupos de pacientes que pueden ser infectados por este virus, sabemos que las personas de todas las edades son susceptibles a COVID-19, aún en las formas más virulentas. Los grupos en riesgo de contagio son aquellas personas con contacto cercano a pacientes sintomáticos y asintomáticos de COVID-19, tales como los trabajadores de la salud u otros pacientes en los centros de salud. Los niños son más propensos a las variantes asintomáticas de la enfermedad. Los grupos con mayor probabilidad de presentar síntomas más severos son personas mayores de 70 años de edad, personas con comorbilidades preexistentes como antecedentes cardiovasculares, del tipo de la hipertensión severa, infarto, cirugía cardíaca, paro cardíaco, falla cardíaca, personas con diabetes insulino dependiente, sobre todo aquellas que no están controlados, personas con enfermedad respiratoria crónica o con falla renal o personas dializadas, pacientes oncológicos en tratamientos, desórdenes inmunológicos congénitos adquiridos o personas con cirrosis hepática. De igual modo, las personas con obesidad presentan una mayor probabilidad de presentar síntomas severos.
También, como grupo de mayor probabilidad de síntomas severos, son las personas embarazadas. Podemos diferenciar de los casos, hacer un triaje de los casos registrados, pese a que, bueno, sabemos que la variabilidad en cuanto al testeo, las posibilidades de testeo en todo el mundo son bastante variables según las regiones. Pero una vez que se realiza el testeo, nosotros podemos tener casos confirmados, casos sospechosos, población de riesgo y casos recuperados. Las profesiones de riesgo, nosotros lo que vemos es que los odontólogos se encuentran en el grupo de profesiones de mayor riesgo, pero también otros profesionales del equipo de salud, los médicos, enfermeros, terapeutas de distintas disciplinas cuya actividad se realiza en contacto con el paciente, están en gran riesgo de contraer la enfermedad, aún a pesar de utilizar todos los recursos necesarios para la protección del contagio. También las personas, el personal administrativo en los centros de salud. Lo que decía recién es que el ejemplo teníamos lo publicado sobre el Hospital Odontológico de la Universidad de Wuhan, China, que usando las medidas de protección adecuadas, 169 miembros del staff atendieron las emergencias de más de 700 pacientes. Pero a pesar de esto, 9 de ellos se contagiaron de COVID-19. 3 dentistas, 3 enfermeras, 2 administrativas y un estudiante de posgrado. A medida que vamos conociendo la amplitud de acción de este virus y la velocidad de contagio tan voraz, nos damos cuenta que cada vez hay más profesiones u ocupaciones en riesgo. Cada vez que estamos en contacto con personas y un acercamiento a personas que están infectadas, que pueden ser inclusive asintomáticas, corremos el riesgo de nosotros contraer la enfermedad. ¿Y cuáles son las vías de transmisión? Tanto los pacientes asintomáticos como aquellos en periodo de incubación son portadores del virus. Este virus se disemina frecuentemente por gotas de fluidos nasales o bucales al hablar, al toser, al estornudar, al reír, etc. La infección se puede dar a través de la mucosa oral, nasal o de la contaminación ocular. Las gotitas de fluido que se depositan en objetos o superficies conservan un potencial patogénico durante 3 horas si son superficies secas y hasta 9 días en superficies húmedas. Una persona puede contagiarse si toca una superficie contaminada y luego toca su cara, penetrando el virus a través de ojos, nariz o boca. La transformación de saliva, sangre o secreciones mucosas de la cavidad bucal en aerosoles aumenta el riesgo de transmisión. Un ejemplo es cuando utilizamos instrumental rotatorio de alta velocidad o instrumental ultrasónico, que se vaporizan todas estas secreciones o la saliva y se generan los aerosoles que conservan por muchas horas el virus activo. Para prevenir la transmisión directa, es decir, por vía salival, se recomienda mantener distancia de al menos 1 metro, preferiblemente de 1,5 a 2 metros, entre las personas para no contaminarse al toser, estornudar, hablar o reír. Se sugiere también cubrir la boca con un papel o tela descartable o con el pliegue del codo, cuando tosemos o estornudamos. Luego descartamos el papel o la tela en un recipiente cerrado. Y decimos que los pacientes y los acompañantes deben usar una máscara de protección. Podrían exceptuarse, y es algo que está todavía por verse, en aquellos pacientes recuperados con test negativo por segunda vez. En este gráfico podemos ver cómo esas gotitas transportan el virus, y como es un virus de alto peso molecular, el virus se deposita en la superficie, no sigue más allá de 1,5 metros, 2 metros. Por eso es que se habla de esta distancia como una distancia social. La distancia social y el uso de máscaras o barbijos nos da la posibilidad de reducir justamente la contaminación o la infección con el virus. Este gráfico nos muestra cómo a través de estos recursos de distancia social y el uso de máscaras o barbijos, permiten que vayamos dilatando un poquito la velocidad de contagio a nivel de una comunidad. Esto se le llama aplanar la curva, que es uno de los recursos que se está utilizando en el mundo para que a través del aislamiento social
se permita una capacidad mayor de reacción de los servicios de asistencia social frente a personas infectadas o casos más severos. Para prevenir la transmisión desde objetos o superficies, recomendamos desinfectar con etanol entre un 62 y un 71% o con peróxido de hidrógeno al 0,5%. También se puede utilizar el hipoclorito de sodio al 0,1%, dejándolo en contacto con la superficie durante 1 minuto. El hipoclorito de sodio al 0,1% es muy sencillo de preparar. Se puede preparar con lavandina del hogar, mezclando 100 mililitros de lavandina con 2,5 litros de agua para obtener un total de 2,5 litros de una solución estable por 24 horas. Los aerosoles generados en tratamientos de la cavidad bucal contaminan el consultorio. Hay que descontaminar luego sillón, superficies, pisos, mesas de trabajo, cuidadosamente y luego ventilar el ambiente entre pacientes. Se sugiere espaciar la tensión entre pacientes, ya que se debe esperar al menos 30 minutos que se asienten los aerosoles que se han generado luego de un tratamiento para después proceder a la desinfección. En cuanto a la higiene de manos, es ampliamente conocido que es la medida más sensible y crítica para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos a un paciente. Con agua y jabón es muy efectivo para destruir la membrana del virus, pero sabemos que no remueven la contaminación bacteriana. Por eso, también se recomienda el uso de desinfectantes de manos a base de alcohol que destruyen con eficacia el virus e impiden la contaminación bacteriana. En este vínculo que ven en pantalla, ustedes pueden acceder a un video muy interesante sobre la importancia de ventilar los ambientes para permitir un aireamiento y un asentamiento de las partículas sobre las superficies y poder desinfectar mejor. En cuanto a la organización de la clínica odontológica, si fuese absolutamente necesario tratar a algún paciente con sospecha o confirmación de COVID-19, deberá planificarse su atención para la finalización de la jornada. Es decir, llevar al paciente a los últimos turnos para que eso permita una desinfección profunda del ámbito de trabajo y tener un tiempo suficiente para ventilar el consultorio o la clínica en general al terminar el trabajo. Los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 deberán ingresar a una sala de espera separada del resto de la clínica, donde recibirán máscaras. Se deberán proveer instalaciones sanitarias diferenciales para estos pacientes. En la sala de espera común se concentrará la cantidad de personas mínima según las dimensiones de este ambiente y sus posibilidades de ventilación. En la sala de espera se deberá evitar superficies de posible asentamiento de microorganismos, retirar revistas, mesas y objetos decorativos. Decimos que en lo posible, personas con síntomas o con confirmación de COVID-19, tratamos de atender solamente las urgencias. Hacemos un triaje de las urgencias odontológicas mientras dura esta pandemia, para evitar justamente la circulación viral en la comunidad. Por eso es que para este triaje atendemos situaciones de dolor urgente, abscesos con fiebre alta y dificultad para tragar o respirar, o traumatismos o politraumatismos. Los tratamientos y urgencias que se pueden aplazar tienen que ver con problemas de tipo funcional o estético. Va a ser todo un desafío ver cómo evitamos el riesgo de contagio directo y la contaminación cruzada de COVID-19 en el consultorio odontológico, porque tenemos un montón de actores en esto de la interacción con la odontología. Está el odontólogo, el paciente puede venir acompañado, el odontólogo puede trabajar con un asistente. Normalmente en las clínicas hay una secretaria, un secretario o recepcionista. Recibimos proveedores que traen los insumos odontológicos, hay personal de limpieza, trabajamos con algún laboratorio dental, por lo tanto puede que el técnico dental o también su cadete tenga algún tipo de interacción con superficies que manejamos en común. También vienen recolectores de residuos patógenos, es decir, hay un montón de personas que circulan en las clínicas odontológicas que están siempre en riesgo de contaminación a través de
contagio directo o contaminación cruzada del virus. Vamos a analizar algunos puntos que son importantes. Un punto importante es que debemos registrar la temperatura de cada paciente previo a la atención, pero no solamente de cada paciente, también lo debemos hacer frecuentemente de manera rutinaria con el personal que trabaja en la clínica. Es recomendable para los pacientes realizar un cuestionario previo, si puede ser a través de una llamada telefónica antes de que el paciente acuda al consultorio, incluyendo preguntas tales como si tiene o ha tenido fiebre en los últimos 14 días, si ha tenido problemas respiratorios en los últimos 14 días, si estuvo en contacto con personas infectadas con coronavirus en los últimos 14 días, o ir más directamente con preguntas como si ha sido diagnosticado o sospechado o recuperado de una infección por coronavirus. ¿Cuál es el equipamiento de protección personal que contamos en el momento? Para el tratamiento de cualquier persona sospechada de COVID-19 se necesitan guantes, gafas de protección o pantalla facial, máscaras o barbijo, ambos de cirugía, camisolín descartable, cofia o gorro y cobertura para el calzado. En realidad, todos los pacientes son considerados potenciales transmisores de la enfermedad, por lo tanto, con este criterio de universalidad, vamos a tratar a todos los pacientes como potenciales transmisores del virus. Hay algunas máscaras, como ven en estos ejemplos, que son las recomendadas para tratamientos de rutina, algunas con sus fabricaciones, la N95, la FFP2 o la FFP3, de distinta procedencia. Nosotros hemos hecho un pequeño gráfico de circulación de pacientes en una situación hipotética de un consultorio odontológico, que lo podemos utilizar como una lista de cotejo para la atención. Cuando el paciente llega, deberá higienizarse manos con lavado de sus manos con jabón y agua. También puede aplicarse o deberá aplicarse algún alcohol en gel o algún desinfectante de manos, y proveeremos al paciente de cubre calzados, ni bien traspasa la puerta de ingreso a la clínica. A partir de ahí puede realizar todos los trámites administrativos en la recepción. Quien esté en la recepción estará cubierto por una pantalla que impida justamente el pasaje de los fluidos de la misma conversación con los pacientes. Luego de los trámites administrativos y después de volverse a colocar alcohol en gel en las manos, el paciente aguardará ser llamado para su atención. Cuando es llamado, el paciente pasa a un área de transición en el cual se saludará con el odontólogo y luego se le proveerá de un equipo personal para la protección. Mientras aguardan los pacientes en esa zona, con el odontólogo, puede que también otros pacientes requieran de algún tipo de asistencia. Van a circular de la misma manera, ingresando, se lavan las manos, se le colocan el cubrecalzado, luego pasarán a la zona de recepción y podrán aguardar en sala de espera. Se recomienda que no se citen más de un paciente para que no tengan que estar esperando en una sala en la cual puede haber algún tipo de contacto con otras personas, y ahí aumentamos el riesgo del contagio por la circulación viral en ambientes pequeños. Muchas veces pacientes deben venir acompañados, en cuyo caso proveeremos de todos los elementos necesarios para que el paciente pueda acceder a las instalaciones del consultorio sin trasladar microorganismos con su permanencia en esa zona. Sí recomendamos que los pacientes no lleguen al consultorio en grupos numerosos, por lo tanto sugerimos que más de 2 personas eviten la asistencia a los consultorios. También podemos tratar personas con algún tipo de asistencia para la locomoción. Una persona que accede en silla de ruedas, apenas pasa la puerta, debemos proveer algún tipo de cobertura para la silla de ruedas. Ponemos también el cubrecalzado. El paciente hará los trámites administrativos y luego, cuando sea llamado por el odontólogo, la silla de ruedas las dejará
en la zona previa al área de transición. Será asistido para que luego sea vestido con el equipo de protección personal. Entonces, en esta área de transición, antes de ingresar al consultorio, que es el área limpia, tanto el odontólogo como el paciente terminan de completar su equipo de protección personal con un camisolín y una cofia o gorro, y en ese momento ingresan al consultorio. Al ingresar al consultorio, se lavan las manos, se colocan alcohol en gel, y el paciente ya está en condiciones de ubicarse en el sillón odontológico para su atención. El odontólogo se colocará los guantes, las gafas, barbijo, que si falta, máscara facial, y ya está en condiciones de atender al paciente. Sobre los procedimientos que se pueden realizar, ya vamos a ver algunas diapositivas posteriores que mencionan algunos procedimientos y algunas recomendaciones durante los procedimientos. Cuando terminamos la atención, tanto el odontólogo como el paciente descartan todo lo que sea equipo descartable de protección en un recipiente para tal fin. El odontólogo dispone de un tiempo prudencial de por lo menos 1 hora para poder completar la desinfección de todas las superficies del consultorio, para poder ventilar bien las instalaciones y luego descartará lo último que queda de su equipo de protección personal que sea descartable. Y a partir de 1 hora en adelante podemos hacer ingresar a otro paciente. Decimos que cuando sea posible el tratamiento de una persona con diagnóstico de COVID-19 debería ser diferido al menos por 1 mes. Se dará a los pacientes el contacto de la clínica indicándoles que deberán notificar si ellos o sus acompañantes son sospechados o confirmados de una infección por COVID-19. Esto dentro de las 2 semanas posteriores a la visita odontológica, que es el periodo de incubación que hemos visto anteriormente del virus. De igual modo, los pacientes y sus acompañantes serán notificados a su teléfono de contacto o domicilio personal en caso que algún miembro del personal de la clínica u otro paciente fuera sospechado o confirmado de una infección por COVID-19 dentro de las 2 semanas posteriores a su visita odontológica. En cuanto a los procedimientos odontológicos propiamente dichos, antes de realizar un procedimiento, el paciente deberá realizar un enjuague bucal con una solución de peróxido de hidrógeno al 1% y con iodopovidona al 0,2%. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el digluconato de clorhexidina, pero vemos que, de acuerdo a las publicaciones, no es lo más recomendable como un enjuague previo en estos casos de COVID-19. Deberá evitarse en lo posible el uso de la jeringa triple, del instrumental rotatorio de alta velocidad o de instrumental ultrasónico que puede generar aerosoles. Si es necesario, puede ser utilizada una pieza de mano de alta velocidad, pero del tipo de las antirrefractarias para reducir la contaminación con la vaporización de agua. Es preferible el uso de técnicas radiográficas extraorales sobre las intraorales para poder evitar la provocación de mayor salivación o de tos. Los tratamientos que así lo permitan deberán realizarse con aislamiento de goma dique para reducir el contacto con la saliva. También se recomienda usar succión de alta potencia, modificados para la succión en situaciones de tratamientos con elementos vaporizadores. Para todo ese tipo de tratamientos se recomienda la utilización del alto vacío. También, si es posible, recomendamos el trabajo con asistente, es decir, trabajo a 4 manos. Y luego de la atención, el consultorio debe ser descontaminado por completo. Hay que ver bien todas las superficies y objetos, sin olvidarse picaportes, sillas, escritorios, y luego ventilar antes del ingreso del siguiente paciente. Hay que permitir suficiente tiempo entre pacientes. En caso de suturas, es preferible utilizar suturas reabsorbibles. Hay algunos puntos que quedan para finalizar que son para la discusión, como por ejemplo, ¿cuándo deberemos notificar a los pacientes? Si los notificamos cuando hay sospecha o cuando hay confirmación de una infección de COVID-19. ¿A cuántos pacientes deberemos rastrear hacia atrás?
veremos los de la última semana, los de los últimos 14 días. Usamos el mismo protocolo para todo el personal de la clínica, secretarias, administrativas, enfermeras, los dentistas, los estudiantes, en caso de una clínica universitaria. Otro punto para la discusión es cuándo puede el personal de salud que se infectó con coronavirus regresar a su trabajo. ¿A cuántos días que está asintomático? ¿O a cuántos tests PCR negativos? También sabemos que hay alrededor de un 30% de falsos negativos y que en muchos lugares el acceso a estos tests es bastante complicado. Lo que sí sabemos y nos preocupa mucho es que las personas con condiciones médicas crónicas son habitualmente discriminadas durante emergencias nacionales. Este riesgo se describe en relación a la interrupción de la provisión de servicios de salud, a los cuidados rutinarios, a la provisión de medicamentos, al aumento del estrés, los cambios en la provisión de alimentos y en los niveles de actividad e interrupción de los medios de transporte. Este riesgo aumenta para aquellas personas que además viven en zonas desfavorables, existiendo interacción entre personas con condiciones médicas crónicas y nivel de deprivación o vulnerabilidad. Esta enfermedad es nueva y vamos conociendo sus avances día a día. Es una enfermedad y una situación muy dinámica y cambiante, y la información se va actualizando según pasan las horas. Por eso esta información es básica y continúen siempre buscando evidencias nuevas sobre los avances para posibles tratamientos o prevención. Y mientras tanto, espero que este recuento de información les haya sido de utilidad. Las referencias y bibliografía de consulta pueden hacer una captura de pantalla y buscar algunos de estos artículos muy interesantes que son los que hemos podido recopilar para que sea de utilidad y de respaldo a la presentación que acabamos de dar.